Rebeldías, herejía, traiciones y castigos. Esta va a ser la temática principal del vídeo de hoy, porque vamos a continuar con la trayectoria del Duque de Alba, del genial Duque de Alba, y vamos a tratar hoy el tema, la parte de su vida por la que ha pasado la historia sobre todo y por la que se ha forjado mucha leyenda negra en torno a su persona y en torno al Imperio Español, ¿no? Vamos a analizar un poquito esta etapa. Entonces, bueno, retomando el hilo de donde lo dejamos en el anterior vídeo sobre el Duque de Alba, pues tenemos que el Duque de Alba era el mayordomo del rey Felipe II, estaba en Madrid, bueno, ya estaba casado, estaba con sus hijos, ¿no? Su principal primogénito, su principal heredero era don Fadrique, que llegaría a ser importante más adelante en la guerra de Flandes, pero ahora no. Ahora lo que estaba era envuelto en líos de faldas, líos de mujeres, fue desterrado a Orán. El duque de Alba intentó interceder por él, consiguió que le rebajaran la pena, pero no pudo evitar que su hijo Fadrique estuviera sentenciado al destierro unos meses en Orán. Entonces, bueno. Luego estaba don Hernando, que era su hijo bastardo, como comenté en el primer vídeo de todos, su hijo bastardo que había tenido con una molinera, ¿no? De un romance con una molinera. Y bueno, decir que en la corte de Madrid, en esa época, el primogénito del rey Felipe II, el príncipe Carlos, daba bastantes problemas. En esa época, pues obviamente no se había investigado la psiquiatría ni nada, pero podemos afirmar que probablemente tuviera un desequilibrio mental, una esquizofrenia o algo así. Tenía un carácter muy violento, muchos ataques de ira, muchos cambios de humor exagerados, ejercía la violencia contra criados y sirvientes con total impunidad, claro, porque el príncipe heredero, y decir que hubo un episodio en el que se puso muy violento a lo Joffrey Lannister en Juego de Tronos con el puñal, y el duque de Alba tuvo que forcejear con él e inmovilizarle sin hacerle daño. Entonces, bueno, fue un episodio bastante dantesco para que veamos un poco la tesitura en la que se movía el duque de Alba en Madrid, ¿no? El duque de Alba era un gran militar, pero era muy sobrio y no era el más experto del mundo en las intrigas de palacio, y no era el hombre de más confianza de Felipe II. Sí que había gozado de la confianza de su padre, de Carlos I, pero de Felipe II no gozaba de tanta confianza, aunque todo el mundo le reconocía su valía como militar. Entonces llegaría la prueba más dura, llegarían unos acontecimientos muy serios en 1567, en los Países Bajos, en Flandes, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, la gobernadora era Margarita de Parma, que era pariente del rey, y tenía una política de mano blanda, ¿no? Una política de mano izquierda con los flamencos, porque sabía cómo eran, sabían que se podían rebelar, sabía que había mucha población protestante y no convenía agitar los ánimos. Sabía que la población protestante no veía con buenos ojos al rey de España por considerarlo demasiado distinto a ellos. Entonces, bueno, ella se andaba con bastante cuidado a la hora de gobernar. Pero claro, se juntaron varias cosas. Lo primero, que el rey Felipe II intentó imponer allí las medidas del Concilio de Trento a nivel de reorganización eclesiástica, lo cual perjudicaba a un sector de la nobleza de allí, y también a nivel de la Inquisición y persecución del protestantismo y demás. Esto generó muchísima tensión. Aparte puso como hombre de confianza de la gobernadora, de Margarita, como hombre encargado de ejecutar estas medidas, al cardenal Granvela, que fue pronto muy odiado por el pueblo. Fue una figura muy odiada por el pueblo, y aparte quedó instalado en los Países Bajos un pequeño contingente de tropas españolas, que bueno, estaban ahí para defender el país, pero los naturales del país los veían con hostilidad, no los veían como una fuerza de ocupación. A esto habría que sumarle condiciones económicas muy jodidas, un invierno muy duro y una crisis con el comercio de las lanas, porque en el Mar del Norte había una guerra, en el Báltico, entre países nórdicos y tal, y bueno, eso interrumpía el comercio y afectaba a los Países Bajos. Entonces, tenemos todos los ingredientes para la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta efectivamente estalló, ¿no? Empezó a haber tumultos, varios sectores de la nobleza empezaron a apoyar a la rebelión, unos más moderados, como el conde de Egmont o el conde de Horn, y otros ya más rupturistas, ¿no? Más radicales, como Guillermo d'Orange o Luis de Nassau. Entonces empezaron a producirse disturbios, a quemarse iglesias católicas, a destruirse vidrieras, y los rebeldes incluso empezaron a organizarse en milicias y empezaron a
a plantear fuertes demandas en el palacio de la gobernadora. Y la gobernadora en ese momento no tenía tropas para enfrentarlos, estaba un poco atada de pies y manos, entonces para ganar tiempo pues fue haciendo unas pequeñas concesiones, por ejemplo desterrando al cardenal Granvela y bueno, haciendo que saliera el contingente español y en materia y dejando en suspenso la aplicación de la Inquisición y otras medidas del Concilio de Trento, ¿no? Ella esperaba que, bueno, que con estas medidas, ¿no? Mano blanda, buen rollo, pues se apaciguaron un poquito los ánimos, pero nada más lejos de la realidad, porque los rebeldes, en lugar de calmarse, en lugar de ver ahí un gesto de buena voluntad, lo que vieron fue debilidad, y se crecieron y empezaron a subir sus demandas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en Madrid se empezó a tratar el tema, en la Corte de Madrid, y se llegó a la conclusión, bueno, después de varias deliberaciones, hubo unos que querían diálogo, otros que querían emplear la fuerza, prevaleció la segunda opción, se llegó a la conclusión de que el momento para las palabras ya había pasado y que había que mandar un contingente militar. Un contingente militar no muy numeroso, pero sí de unos 10.000 hombres de élite, de tercios españoles veteranos, tercios viejos. Y claro, ¿quién lo iba a mandar? Pues al final se optó por una opción que no convencía a nadie, el duque de Alba. No convencía al rey, porque, como ya he dicho, el duque de Alba no era su hombre de mayor confianza, pero claro, pero también el Felipe II, a regañadientes, tenía que reconocer la valía militar del duque de Alba, y a la vez el duque de Alba tampoco quería de primeras aceptar el cargo, porque tenía ya 60 años, estaba desgastado por la gota y no le apetecía, era un marrón, hablando en plata, ¿no? Pero bueno, tuvo que aceptarlo. Y tuvo que partir allí con un ejército de aproximadamente 10.000 hombres, 10.000 combatientes veteranos, con los sirvientes y demás. Y aquí es donde empieza el tema del camino español, ¿no? No puedo extenderme porque se nos va del tema del vídeo, pero aquí ya empieza este reto logístico, ¿no? Para el Imperio Español, cómo trasladar tropas de Milán a Bruselas sin pasar por Francia, con toda la logística del ejército, pues negociar con países neutrales o aliados, estados tipo Saboya, pasar por el Franco Condado, Lorena, y bueno, crear un corredor militar sin molestar a los habitantes de las regiones por las que pasaban. Esto era muy importante, crear ese corredor militar seguro para pasar las tropas de Milán a Bruselas sin pasar por Francia y sin pasar por el Canal de la Mancha, que eran ambos territorio enemigo, territorio hostil. Entonces, bueno, una vez se hizo esto, el ejército del duque de Alba iba ya en camino hacia Flandes. ¿Qué pasa? Que mientras el duque de Alba aún no había llegado, ya se habían producido los primeros enfrentamientos de las tropas valonas leales de la gobernadora Margarita de Parma con las milicias rebeldes. Ya había habido una serie de escaramuzas de pequeña importancia que se habían saldado favorablemente a las tropas de la gobernadora, y militarmente la revuelta parecía estar calmada, al menos en apariencia, aunque aún había bastante descontento entre la gente, pero militarmente parecía que los rebeldes habían sido derrotados. Entonces la gobernadora mandó una carta a Madrid, a Felipe II y al duque de Alba, advirtiéndoles de que por favor que no vinieran con un ejército de tropas españolas, porque ella acababa ya de restaurar la paz, y que si venían tropas extranjeras lo único que iba a hacer era empeorarse la situación, ¿no? Pero nada, Felipe II dijo que nada, que nanay, repito, ya es demasiado tarde para las palabras, ahora hay que imponer mano dura, ha llegado la hora de los castigos, y para eso pues tengo a mi brazo ejecutor, que es el duque de Alba. Entonces el duque de Alba fue para allá, se presentó ante la gobernadora Margarita de Parma, le entregó el documento del rey, el documento firmado por el rey, que era un documento que le daba los poderes de gobierno al duque de Alba y dejaba a la pobre Margarita muy atada de pies y manos, ¿no? Entonces las tropas españolas fueron acantonándose en distintos sitios estratégicos del país, lo que fue aumentando el malestar de los habitantes. Y bueno, pues el duque de Alba organizó un tribunal que le llamó Tribunal de Asuntos Civiles o Tribunal de los Tumultos, que la gente empezó a llamarle enseguida el Tribunal de la Sangre, y se realizaron varias detenciones y varias ejecuciones. Destacar que se detuvo a los condes de Egmont y Horn, lo que provocó mucho malestar también, porque eran muy queridos y muy respetados entre la población. De hecho, Egmont era el vencedor de la batalla de Gravelinas contra los franceses. Había sido en el pasado bastante leal a Felipe II en sus primeros años de reinado, ¿no?
Entonces ellos fueron detenidos, que eran las cabezas más moderadas de la rebelión realmente. En cambio, los más radicales, a los que realmente habría que haber apresado, que eran Luis de Nassau y Guillermo d'Orange, esos estuvieron listos, se la vieron venir y escaparon a Alemania, a los estados protestantes del Sacro Imperio, donde empezaron a reunir ejércitos, ¿vale? Entonces, claro, tenemos al duque de Alba gobernando, imponiendo castigos. Se conserva una carta enviada por el duque de Alba en esa época a Luis de Requenses, que es el que habría de sucederle en el futuro como gobernador de los Países Bajos, y en esa carta el duque de Alba deja claro que lamentaba que la situación no hubiera llegado a ese punto, que solo pretendía realizar unas ejecuciones puntuales e intentar que el baño de sangre no alcanzara, que no se generalizara, ¿no? Bueno, esto se le iría de las manos, como la historia demostraría más adelante, ¿no? Y nada, pues decir que, claro, estas ejecuciones puntuales que se empezaron a realizar, si bien fueron ciertas, han sido exageradas por la historiografía holandesa e inglesa hasta la saciedad. Los números han sido literalmente multiplicados. Según las fuentes, pero vamos, han sido literalmente multiplicados, repito, siendo ciertas y pudiendo parecer a cada uno, pudiendo parecernos bien o pudiendo parecernos mal o pudiendo parecernos demasiada mano dura o demasiada radicalidad, ¿no? Radicalización, pero lo cierto es que la leyenda negra aquí se ha inflado muchísimo a nivel de números, sobre todo. Entonces, nada, en este contexto pues empezaron a formarse ejércitos protestantes en el exterior del país, en lo que a día de hoy es Alemania, en los estados protestantes del Sacro Imperio. Se empezaron a reunir ejércitos protestantes formados por hugonotes franceses, sobre todo por mercenarios alemanes y algunas milicias flamencas rebeldes, para invadir el país y sublevarlo, para invadir Flandes y sublevarlo. Entonces los rebeldes tenían un plan que era invadir el país por dos puntos, un ejército que lo invadiera por el norte y otro por el sur. El ejército que invadiría el sur al mando lo mandaría el señor de Villiers y la idea era conquistar Maastricht y hacerse fuerte allí. El ejército que iría por el norte lo mandaría Luis de Nassau, uno de los principales cabezas de la rebelión, para controlar toda la región de Groninga y empezar a ganar popularidad allí. Entonces empezaron las hostilidades y el duque de Alba empezó a mandar ejércitos para reaccionar a esos movimientos rebeldes, ¿no? El primer encuentro contra el ejército que invadía por el sur, contra el ejército del señor de Villiers, se saldó con una contundente victoria española. Las tropas de Sancho Dávila, el rayo de la guerra, machacaron totalmente a los rebeldes en la batalla de Dahlen. Pero el encuentro en el norte, el encuentro contra las tropas de Luis de Nassau, en la batalla de Heilly-Yerle, se saldó con el resultado contrario, porque la imprudencia del tercio de Cerdeña metiéndose en una laguna y quedándose estancado allí y siendo cañoneado por los rebeldes, pues ese exceso de confianza hizo que las tropas lealistas mandadas por el conde de Arenberg, que murió en la lucha, pues fueran derrotadas por los rebeldes. Ese triunfo no les sirvió a los rebeldes para conquistar ninguna plaza relevante, pero sí que aumentó su prestigio. Y pudieron engrosar sus filas. Entonces, claro, aquí el duque de Alba, cuando se enteró de la derrota de Heilly-Yerle, montó en cólera y mandó ejecutar a los condes de Egmont y Horn que estaban presos. Parece que, según fuentes, parece que el propio duque de Alba en la ejecución se puso a llorar, porque les respetaba mucho y lamentaba tener que hacerlo, pero la realidad es que esta ejecución fue un error. Fue un error porque eran muy queridos por la población, eran, el sector de la rebelión más moderado con el que se podía negociar, se podía haber negociado con ellos, y era una oportunidad para ser clemente, haber mostrado un acto de clemencia que se desperdició, ¿no? En lugar de clemencia se generó odio. Decir que en la ejecución pues mucha gente intentó ir al patíbulo a rescatarlos, los soldados españoles tuvieron que ponerse alrededor del patíbulo para que la gente no se acercara, en fin, fue un espectáculo también bastante dantesco. Y fueron ejecutados, y otra medida que tomó el duque de Alba fue castigar al tercio de Cerdeña, porque la derrota había sido por su culpa. La derrota de Heilly-Yerle fue por su exceso de confianza. Y no ejecutó el castigo en ese momento, lo ejecutaría más adelante, pero disolvería el tercio y les quemaría las banderas, lo cual era la mayor humillación que un tercio podía sufrir, ¿no? Los humilló totalmente. No se andaba con tonterías.
Entonces partió enseguida con otro ejército al norte para enfrentarse a las victoriosas tropas de Luis de Nassau. Entonces, bueno, Luis de Nassau, en cuanto vio venir a los españoles, intentó en el Groninga, en un canal, intentó impedirles el paso, hubo unas escaramuzas y los holandeses se tuvieron que retirar, perseguidos por los tercios españoles del Duque de Alba. Entonces, Luis de Nassau lo que hizo fue atrincherarse en una lengüeta de tierra rodeada de varios canales y empezar a fortificarse allí. Se estaba construyendo una posición fuerte, aunque también se podía interpretar como que se estaba metiendo en una ratonera. Entonces, claro, él tenía una posición fuerte, rodeada por canales, difícil de flanquear, con reductos, con barricadas, con trincheras, y aparte abrió las esclusas para que se inundara el país, para que se inundara todo el territorio circundante y las tropas del Duque de Alba no se pudieran acercar. Lo que pasa es que iban a tardar aún un par de días o así en inundarse bien, ¿no? O sea, no daría tiempo a que esta estrategia se ejecutara. El ejército de Luis de Nassau eran 12.000 hombres en total, unos 12.000 hombres, la mayoría mercenarios alemanes. Secundariamente había flamencos y hugonotes franceses, pero sobre todo mercenarios alemanes. El ejército del Duque de Alba eran 15.000 hombres, eran soldados veteranos de los tercios, de una calidad muy superior a los rebeldes. Tenían además como ya he dicho, una pequeña ventaja numérica, pero los rebeldes estaban en una mucha mejor posición. Entonces el Duque de Alba lo que hizo fue ocultar a la mayor parte de su ejército con el terreno, como os pongo ahí en la imagen, y bueno, pues un pequeño contingente de arcabuceros al mando de Londoño y de Julián Romero conquistaron un pequeño puente sobre los diques y tal, conquistaron un pequeño puente y expulsaron a los holandeses que había allí. Luis de Nassau mandó otro grupo de caballería ligera y de arcabuceros para intentar desalojar a los arcabuceros españoles, pero estos resistieron y expulsaron a los enemigos. Entonces, claro, Luis de Nassau se quedó dudando, ¿no? Dudaba entre mandar a todo su ejército a destruir a ese grupo de arcabuceros españoles, pero claro, tenía miedo de que el ejército del Duque de Alba pudiera estar por allí, entonces tenía miedo de abandonar su posición defensiva. Entonces lo que hizo fue, en una barca, que la pongo ahí rodeada por un círculo naranja, en una barca reconocer el canal para ver si había más tropas españolas. Lo que pasa es que desde el punto en el que se situó para observar, no podía ver al ejército del Duque de Alba, ¿no?, que estaba escondido. Entonces, claro, él erróneamente pensaba que esos arcabuceros españoles estaban solos y mandó a todo su ejército a por ellos para aniquilarlos, pensando que sería una presa fácil. Entonces el ejército holandés abandonó su posición atrincherada y salió para intentar aniquilar lo que ellos veían como una presa fácil. El capitán Julián Romero y Sancho de Londoño, que mandaban a ese reducido grupo de arcabuceros españoles, mandaron una carta al de Alba pidiéndole refuerzos, pero este los denegó porque quería utilizarlos de carnada y quería asegurarse de que el ejército holandés se hubiera separado bastante de sus posiciones. Entonces al principio no mandó refuerzos, pero ¿qué pasa? Que cuando los holandeses hubieran estado ya bastante lejos de sus trincheras, el ejército español apareció, se mostró de repente, se movió flanqueando a los holandeses, a los rebeldes, y moviéndose de una forma que les cortaba el paso hacia sus trincheras y les impedía regresar a su punto de partida, les impedía regresar a su posición favorable. Entonces los rebeldes, al ver esto, entraron en pánico, empezaron a correr y fueron acorralados contra el canal, produciéndose una absoluta matanza. Muchos murieron ahogados o directamente acuchillados o tiroteados, ¿no? Los rebeldes tuvieron entre 6.000 y 7.000 bajas y las del Duque de Alba no llegaron a las 300. O sea, fue una victoria muy aplastante y muy brillante del Duque de Alba. La batalla de Jemmingen, como se conocería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no había tiempo que perder. Después de esta victoria no había tiempo para celebraciones, porque en el sur, después de su derrota en Dahlen, los rebeldes se habían organizado y Guillermo de Orange invadía, esta vez él personalmente, el sur del país. Aprovechando que el de Alba estaba en el norte, invadía el sur del país con un ejército de 30.000 hombres, formado sobre todo por mercenarios alemanes y también por unos pocos hugonotes, ¿no? Entonces el Duque de Alba consiguió bajar a marchas forzadas hacia el sur del país e interceptar a los rebeldes en las cercanías del río Mosa, donde ambos ejércitos estuvieron uno frente al otro.
El ejército de Guillermo d'Orange era muy superior en número, pero estaba formado por mercenarios que tenían prisas por combatir porque no querían soportar una campaña larga y bueno, querían ganar rápido, cobrar rápido y largarse. No querían aguantar una campaña larga y no estaban dispuestos a esperar. Entonces, claro, el de Orange por eso quería forzar una batalla decisiva, pero el duque de Alba sabía esto y quería lo contrario, la retrasaba. Amagaba, se retiraba, escaramuzas, las famosas encamisadas de los tercios, les hacía perder tiempo y evitaba la batalla, con lo cual empezaban a producirse deserciones en las filas protestantes. Entonces, claro, Guillermo d'Orange, viendo esto, viendo que el duque de Alba no presentaba batalla y que su ejército iba a desbandarse por las deserciones, decidió retirarse hacia Francia para reunirse con lo que él creía que era un ejército hugonote que venía en su ayuda, pero que resultó ser una lamentable fuerza que no sería de ayuda ninguna. Pero bueno, él se retiraba hacia Francia en la creencia de que iba a recibir allí importantes refuerzos y ya pensaba que el duque de Alba no le iba a atacar, porque como el duque de Alba había estado postergando la batalla, pensaba que a estas alturas de la vida ya no le iba a atacar. Entonces, cuando cruzaban el río Guet los rebeldes, seguidos por los españoles, la retaguardia del ejército rebelde eran un grupo de 5.000 arcabuceros que sí cubrían el cruce del río y cubrían la retaguardia, pero no estaban demasiado protegidos porque no esperaban ser atacados. Daban por hecho que ya los españoles no iban a querer luchar. Entonces el duque de Alba, ahí fue cuando sí atacó a esos 5.000 arcabuceros que estaban aislados, estaban separados del resto de su ejército por el río, y los atacó de frente con un grupo de arcabuceros españoles que daba fuego de cobertura, mientras que la caballería los envolvía por el flanco. El protestante, Guillermo d'Orange, intentó enviar caballería de refuerzo, pero llegaría demasiado tarde. Ese grupo de arcabuceros protestantes de retaguardia fue deshecho, tuviendo 3.000 bajas, y las del duque de Alba no llegarían a dar 50. Esta batalla se llamaría la acción del río Guet o la batalla de Jotuagne. Y bueno, fue otra victoria tácticamente importante del duque de Alba, que supo cómo retrasar la batalla cuando le convenía y supo lo contrario, atacar rápidamente cuando le convenía. Entonces, bueno, después de esa pequeña batalla, sí, de esa batalla que fue una especie de escaramuza grande, la batalla de Jotuagne, el ejército de Guillermo d'Orange fue empezando a desintegrarse por las deserciones, fue a Francia. En Francia se encontró que el supuesto ejército de refuerzo era una fuerza lamentable que no le iba a servir de ayuda y nada, su ejército se desbandó totalmente y tuvo que exiliarse nuevamente. El triunfo del duque de Alba parecía completo y parecía que la pacificación estaba completa. Pero el odio y el resentimiento hacia su persona y hacia sus medidas no habían hecho sino crecer. Y esto tendría consecuencias, pero de esas consecuencias hablaremos en el siguiente vídeo. De momento darle like, suscribiros para más contenido, recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.